Ok, LoRaWAN va a servirnos bastante ubicarnos en este gráfico que vemos aquí, donde tenemos en el eje horizontal o eje X, tenemos lo que es rango, ¿no? Entonces, las tecnologías que están a la izquierda son las que tienen menor rango. Por ejemplo, ahí está RFID, ahí está Bluetooth, que sabemos que son de corto rango, ¿no? Y de allí vamos avanzando y ya vemos que está 802.11, que es básicamente Wi-Fi, y luego vienen las tecnologías celular, que son ya de medio rango, es decir, ya una antena que esté en un edificio en medio de la ciudad y yo estoy a unas 3, 4 cuadras, tengo cobertura. Entonces eso es mediano rango. Y luego tenemos hacia la derecha todo lo que es largo rango o largo alcance. Y ahí ya tenemos el EP1, que es lo que nos atañe ahora, y satélite. Básicamente lo único que le gana a LoRa es satélite. Pero, sin embargo, incluso satélites pequeños, amateur, se comunican por LoRaWAN, ¿okay? Por la distancia que puede alcanzar. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas características. Está diseñado para IoT. Bueno, perdón, me olvidé, omití algo. El eje vertical es el ancho de banda o bandwidth. Y lo que significa es que mientras más arriba esté, mayor ancho de banda. Y mientras más abajo esté, menor ancho de banda. Entonces vemos que el LoRaWAN es muy bueno para largas distancias, pero poquita información. Entonces lo hace ideal para IoT, pero no lo hace ideal si yo quiero, por ejemplo, ver un video o hacer una llamada telefónica. Para eso definitivamente no sirve. ¿Ok? Es una tecnología para IoT específicamente. Ahí vemos que los que tienen altísimo bandwidth son 5G, obviamente, por eso existe, y las tecnologías Wi-Fi ya de generación posterior, ¿no? Como 802.11 ACADN. Todas esas ya son generación posterior. Entonces, bueno, es un poquito para explicar el gráfico. Ahora sí, bueno, un poco lo que ya he explicado está condensado aquí: ultra largo alcance, diseñado para IoT y bajo ancho de banda. Eh, Cuando hablamos de LP1, encapsulamos algunas tecnologías. Las que nos interesa aquí se llama LoRaWAN, ¿ok? Y una de las características importantes es su bajo consumo de energía. ¿Por qué? Porque es importante, porque necesitamos que estos dispositivos funcionen en su mayoría a batería, ¿ok? O es un requerimiento importante en IoT, o que en su defecto tengan una autonomía muy grande, es decir, que puedan funcionar sin estar conectado a la red eléctrica por un largo tiempo. Hay dispositivos que pueden funcionar a batería, un par de pilas, y duran 2 años, duran 3 años. Entonces, eso es lo que se necesita en IoT, porque si yo estoy en una granja y tengo 1000 hectáreas y en cada hectárea tengo que poner sensores, yo no quiero tender un cableado eléctrico en todas las hectáreas, voy a gastarme un dineral, ¿no? Entonces, la manera de ahorrar ahí es prescindir de ese cableado eléctrico, y hay sectores donde se cultiva que no necesariamente llega el cableado eléctrico. Son sectores rurales, no estamos ya en la ciudad, y son sectores no solo en agro, sino también en acuacultura, en camaroneras, por ejemplo. Son sectores donde no tenemos o tenemos poca llegada de energía y de mala calidad. Entonces, bueno, un poco más de detalles. Opera sobre banda ISM, que es una banda libre. Aquí en el país se opera a 915 MHz, estoy hablando de Ecuador, pero en general en Sudamérica funciona a 915 MHz. En Europa tenemos otra frecuencia, ya vamos a ver, y en Asia, bueno, en China existe otra frecuencia también. Una de las cosas interesantes es que es libre de operador. No existe un operador único local, es decir, cada quien puede implementar su red LoRaWAN sin necesidad de estar pidiendo un permiso complicado, ¿ok? Y una alta o altísima sensibilidad de menos 142 decibelios M. Esto quiere decir básicamente que una señal muy pequeñita puede ser detectada por el transceiver y enviada a la tarjeta Raspberry Pi.
Bueno, esto, unas cositas extra nada más, que es muy resistente a interferencias, es por la manera como modula, en esencia, es de bajo coste o relativamente bajo coste, porque no es que es baratísimo, pero comparado con desplegar una tecnología de largo alcance, de otro modo sería muy, muy caro, ¿no? Es simple de implementar, no es sencillo a lo mejor entenderlo de buenas a primeras, por eso vamos a explicar un par de cositas aquí, pero una vez entendidos los conceptos básicos es simple de desplegar una red de LoRaWAN. Soporta comunicación bidireccional segura, por definición todos los datos van encriptados en el enlace LoRaWAN, entonces tenemos una tranquilidad de que nuestra información, importante o no, va segura. Esto un poco de lo que es LoRa. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué Edgar dice LoRa a veces y LoRaWAN después? La tecnología es LoRa. LoRaWAN o el sufijo WAN se utiliza cuando ya estamos hablando de una red, porque ya se requiere añadir cierta información a los paquetes para lo que se podría denominar ruteo, es decir, si yo envío un paquete hacia otro dispositivo de la red LoRaWAN, que este llegue a este otro dispositivo. Si yo no hago eso, es simplemente LoRa. LoRa es puede desplegar un link comunicacional entre dos dispositivos, o sea, punto a punto o punto multipunto, o sea, hacer un broadcast, pero ya yo no tengo información de ruteo en el paquete, es decir, todos los paquetes escuchan el mismo paquete y no saben si fue dirigido para él o no. Es como que yo diga en una conversación, oye tú, y todas las personas que me escuchan, dice, bueno, pero di bien para quién es el mensaje. Es para Paul, es para Mario, es para Andrés. Entonces, LoRa carece de esa información adicional, que en este ejemplo que estoy dando sería el nombre de la persona, ¿no? Y LoRaWAN no, LoRaWAN ocupa un poco más de data en cada paquete para incluir información de ruteo, ¿ok? Bueno, la modulación que se usa se llama CSS, que es chirp. Ya vamos a ver a qué se refiere. Un buen link budget, eso es un término que se usa bastante para cuando queremos saber, digamos que la ganancia final de la transmisión, resistente a interferencia, ya lo dijimos. Y esto un poco de información gráfica que se las voy a dejar como referencia, pero ahorita probablemente no estemos en la capacidad de entenderla hasta ver las siguientes láminas. Una característica que tiene LoRa es algo que se llama spreading factor. ¿Ok? El spreading factor es, imaginémonos que esa línea inclinada es el paquete o la ráfaga, por decirlo de alguna manera, de datos LoRa. ¿Ok? Yo puedo enviar esa ráfaga en un corto tiempo, como aquí o como acá, como en el segundo ejemplo, o en un largo tiempo. Puedo regar esa información a lo largo del tiempo. Aquí la estoy regando en un intervalo de tiempo más grande. ¿Ok? Esto de regar esa información en un intervalo de tiempo más grande a veces me permite llegar al otro lado, donde yo quiero recibir el paquete. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy transmitiendo y regando esta información, esta ráfaga, en 5 milisegundos nada más, a lo mejor no llega bien al otro lado. Voy probando, voy regando la hora en 20 milisegundos, en 30, en 40, y de repente me doy cuenta que ya soy capaz de comunicarme. Entonces, hay 12 eh, intervalos de tiempo predefinidos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, estamos comparando el spreading factor 7 al 12, que es el máximo, y mientras mayor sea el spreading factor o mayor yo pueda regar en el tiempo o ocupar una ventana de tiempo más grande, va a ser más fácil para el otro extremo identificar el paquete. Pero aquí hay un negocio, digámoslo de alguna manera. Yo tampoco quiero ocupar mucha ventana de tiempo porque estoy
ocupando el espectro por mucho tiempo y yo no quiero eso porque estoy compitiendo con otros paquetes que se quieren transmitir. Entonces, hay una negociación, me refiero a negociación a que tenemos que hacer concesiones de nuestro lado y determinar en base a pruebas el spreading factor más conveniente para nosotros. No siempre se vayan al 12, 12 es el extremo. A veces hay que tratar de ver el spreading factor menor posible donde yo tenga una calidad de comunicación buena para de esa manera ser más eficiente. ¿Okay? Bueno, esto solo es literatura y teoría, ¿no? Un poco la pregunta de LoRa y LoRaWAN, bueno, LoRa me va a servir en este escenario, pero LoRaWAN ya me sirve un escenario más complejo. El equipo A se comunica con un equipo central llamado Gateway, GW, y este a su vez rutea el paquete del equipo A al equipo C. Imaginémonos que el equipo A era un dispositivo que quería activar una bomba de agua que está en el equipo C. Entonces le manda un paquete al equipo C. El gateway lo recibe y como ya tiene información de que ese paquete era para C, se lo envía. El equipo C responde, no sé, puede ser como un comando de recibido y posteriormente se puede enviar, imaginémonos que este recibido va hacia el equipo D, posteriormente el gateway enrutará ese paquete al equipo D. En general, este dibujo lo he hecho yo, inventándome un flujo de comunicaciones antojado por mí, pero puede ser cualquier cosa. Lo importante es saber que aquí yo ya estoy añadiendo información de ruteo, acá no. Acá estoy añadiendo digamos que un orquestador, que es el gateway, en el medio, ¿ok? O PF dice ahí, en la literatura del LoRaWAN, esto significa Packet Forwarder, o sea, un reenviador de paquetes, y eso es lo que está precisamente haciendo. Ok, por lo general, cuando estemos hablando del LoRaWAN, esto ya es una figurita que sí me interesa que le presten atención. Cuando estamos enviando y recibiendo paquetes LoRaWAN en nuestros nodos, porque lo que tienen ahí en el Raspberry Pi es en esencia un nodo, o sea, un nodo de reportería o monitoreo, o como quieran llamarle, este nodo se comunica a un gateway, como vimos en la lámina anterior, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de LoRaWAN. Y este nodo envía data a un gateway. Pero ese gateway podría o no podría saber por sí mismo qué hacer. ¿Ok? Vamos al caso más elemental. El gateway es simplemente un reenviador de paquetes. El nodo, para comenzar a pertenecer a la red LoRaWAN, primero se tiene que autenticar. Y toda esa información, o toda la información de usuarios, reside en un equipo que se llama Network Server. Este equipo se encarga de algunas cosas. Es otro equipo en la red. Podría ser en algunos casos de unos gateways más sofisticados, podría residir en el mismo gateway. Pero por lo general lo recomendable es que esté fuera del mismo gateway. ¿Por qué? Porque yo podría tener más gateways conectados a un network server central. El network server entonces se encarga de almacenar información como por ejemplo las credenciales de usuario o de hacer una tarea que se llama deduplicación de paquetes. ¿Por qué? Si yo tengo más de un gateway, recordemos que los nodos hacen simplemente broadcast, es decir, envían un paquete en todas direcciones. Y puede ser que lo reciba un gateway, pero puede ser que lo reciban 2 o 3 o más. Según LoRaWAN, eso no importa y mejor. O sea, si lo recibe más de un gateway, ambos gateways van a acudir al network server con un paquete a decir, oye, me llegó un paquete. Y el network server tiene que decir, oh, está repetido, estás duplicándolo, porque lo recibió más de un gateway. Entonces, una de las tareas del network server es la deduplicación de paquetes. Quedarse con un paquete representativo de esa ráfaga que envió el nodo, esa ráfaga de información. ¿Ok? Una vez que el paquete ya está pulido, filtrado, deduplicado, ya estoy seguro que ese paquete estaba autorizado, un nodo a enviar a la red, es un paquete seguro, etcétera. De todos esos filtros de red que los hace el network server,
Ahí ya lo envío a mi application server, que ya es un equipo donde yo voy a utilizar la data. Por ejemplo, ahí es donde puedo almacenarlo en una base de datos, donde yo puedo hacer la reportería, donde yo puedo hacer la analítica, etcétera. ¿Ok? Cuando hablamos de un proveedor de servicio, por ejemplo, la gente que ha usado TTN o The Think Network, algunos de ustedes a lo mejor hayan oído de eso. Normalmente nosotros nos dedicamos a desarrollar aquí, a nivel del application server, porque aquí podemos tener ya nuestras herramientas, nuestra base de datos, PHP, Python, lo que sea, ¿no? Acá no tenemos control, no tenemos acceso, esto nos da el proveedor. Entonces, de aquí para la izquierda es el mundo del proveedor y de aquí para la derecha ya es nuestro universo, ¿ok? Entonces, bueno, esta figura sí es importante que la tengamos en mente. Bueno, esto es solo una imagen que me descargué de internet que básicamente describe lo mismo, ¿no? La voy a dejar en las diapositivas, esa era la intención, pero un poco porque veo que añade más comentarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco habla de que digamos que es el backend, tiene un backend, o sea, que se comunica a través de internet realmente, aunque puede ser a través, esto es el enlace LoRa propiamente dicho, y esto puede ser un backend a través de internet, celular o satélite o lo que sea. Es decir, el gateway LoRa que habla LoRaWAN hacia los nodos, de alguna manera tiene que estar conectado al network server. Y usualmente eso se hace a través de internet mismo, aunque puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Lo importante es que este paquete, que era LoRa, este gateway lo transfiera a otra tecnología, cualesquiera que este sea, y llegue al network server. ¿Okay? Clases. Esto es un poquito de literatura para conocimiento general nomás, pero existen algunas clases que es básicamente la manera en la que LoRaWAN recibe los paquetes de información. Y es porque una vez que yo transmito un paquete, se abre una ventana de recepción, que es esta, y en clase A se abre una ventana por un tiempo determinado, en clase B se abre una ventana por un tiempo determinado y luego se vuelve a abrir otra ventana de recepción y así. Y en clase C yo al final abro una ventana hasta recibir un paquete, es decir, me garantizo de que el paquete se reciba, ¿no? Existen estas tres eh, formas de transmitir. Nosotros vamos a usar esta, lo más sencillo. Una vez que transmita un paquete, yo voy a esperar un tiempo, es decir, no voy a transmitir nada, a que me llegue una contestación del gateway, ¿ok? Una ventana de tiempo. No se preocupen por ahora por las demás. Yo sé que hasta ahora son algunos conceptos, a lo mejor para algunas personas nuevo, pero no se preocupen, eso va a ser transparente a nosotros, al menos por ahora. Bueno, un poco solo para ejemplificar la cantidad de energía que consume. eh, Estoy tratando de ver cuánto es y out. Ok, aquí está. 1.20 miliamperios, que es poquísimo, ok, para transmitir un paquete. Ah, no, perdón, estoy aquí. 10 miliamperios, que es poquísimo igual, ¿no? Entonces, por qué lo menciono en una lámina? Porque justamente una de las características que había dicho que es importante en, en LoRaWAN es su bajo consumo, muy bajo consumo de energía. Es casi que como encender un LED. Bueno, esto también les decía las frecuencias a nivel mundial. No nos tenemos que preocupar nada más sino por 915 MHz, pero para saber, porque ya ha pasado, ya me han dicho, algunas personas dicen, instructor, compré un
un dispositivo LoRa en Amazon. Y yo le digo, ok, ¿y a qué frecuencia? Y me dice, no sé. Entonces, pilas, he conocido muchas personas que han cometido el error de comprar un dispositivo a una frecuencia que no era. Entonces, en esos casos sí es necesario saber qué es lo que necesitamos, ¿no? La mayoría de ofertas que vamos a encontrar, porque estamos bastante influenciados por Norteamérica, es 915 MHz. Entonces, en ese caso no tendremos mayor problema. Bueno, las subbandas en 915 MHz y el número de canales, he copiado un poquito esta tablita. Nosotros vamos a usar la subbanda 2. Por ahora no se preocupen mucho de qué significa, pero al menos en la red IO Todos, la subbanda que está disponible es la subbanda 2. Ese es el dato que necesito darles, ¿no? Y simplemente es un rango de frecuencias que se usan para la transmisión de información. Bueno, activación. Cada vez que yo activo, quiere decir cada vez que yo doy de alta un nodo en la red. O sea que cuando nosotros vayamos a usar el nodo que tenemos en la mano, tendremos que activarlo. Y esto se hace por una de las dos maneras. ABP, Activation by Personalization, eso no se usa en la red IO Todos, así que por ahora no tiene sentido configurarlo así. Y lo que se usa es OTAA, ¿ok? Lo que aquí quiere decir es que internamente para cada sesión se negocian unas credenciales de autenticación internas que se van guardando internamente en el dispositivo al momento de la comunicación, ¿no? Pero tampoco nos tenemos que preocupar por eso. Las credenciales son estas. Ustedes dirán, bueno, a mí me entregaron solo 2 en el curso, ¿qué pasó? Necesito 3. Sí, pero por lo general a esta de aquí, la del medio, la red IO Todos no le hace caso. Entonces lo que hacen los dispositivos es copiar internamente la misma información de DevEUI en AppEUI. Entonces, para propósitos de este curso, solo preocúpense por tener DevEUI, que es el identificador del dispositivo que ustedes tienen, y el AppKey también lo generé en la plataforma que tenemos, ¿no? Entonces, con eso ustedes ya tienen acceso. Bueno, esto es un ejemplo de algo que se llama join. Join es la manera como se activa el dispositivo. Si bien aparece aquí la palabra join, ustedes no la van a ver muy a menudo, pero si ustedes están viendo los nombres de los paquetes que llegan, de hecho vamos a ejecutar un comando en un rato, ustedes sí van a ver que llegarán unos que dicen join, start y cosas así, ¿no? Bueno, esto es un diagrama donde se ve 3 entidades. Tenemos a la izquierda nuestro nodo, el gateway, y esto ya está del lado del servidor, ¿okay? Del network server. Y aquí vemos justamente cuando se abre la ventana de recepción. ¿Sí ven? Que ha pasado todo este tiempo. Esto es para literatura nada más, para que lo tengan ustedes con las diapositivas, pero en realidad todo esto que hemos visto es esto, esto, etcétera, va a ser transparente. ¿Por qué? Porque vamos a usar un comando que nos va a abstraer de toda esta parte técnica. Esta lámina también se las dejo solo como soporte porque nos ha pasado más de una vez que nos dicen, yo quisiera poner un gateway, ¿cuál compro? Entonces, bueno, les dejo algunos tips de 4 cosas al menos que yo considero importantes. Obviamente que tenga buena ganancia. La antena es parte también de esa ecuación de buena ganancia. Entonces compremos una antena de 5, 8 decibeles y
que el equipo tenga 20 decibelios o más de ganancia y que tenga al menos 8 canales, mejor si son 16, y que soporte al menos el modo Packet Forwarder y luego el modo Bridge también, que eso ya está un poco más allá del alcance de este curso, pero sí les voy a comentar que la red dio todos los gateways están configurados como un Packet Forwarder. ¿Okay? Si necesitan esa información en algún momento para alguna investigación o alguna cosa que están haciendo, para que la sepan, ¿no? Y buena integración con Network Server es precisamente eso, ¿no? Que el gateway que compren tenga una buena integración con el Network Server que van a usar. Un Network Server muy popular, open source y gratis, se llama ChirpStack, ¿ok? Entonces, si en algún momento están pensando en hacer un proyecto y no gastar plata en un Network Server, pueden usar este y entonces tendrán que buscar un gateway que funcione bien con ChirpStack, ¿ok? Chirp viene de la manera como modula, ¿no? Acordémonos acá en las primeras láminas que yo les había hablado que LoRa usa una forma de modulación que se llama CSS, ¿no? Entonces de ahí viene este término que ha sido acuñado por este paquete de software, ¿ok? Que lo podemos descargar de aquí. Aquí está toda la suite que nos permite administrar una red LoRaWAN, ¿ok? Bueno, ese es un dato que les doy por si quieren hacer algo más complejo en algún momento, pero no es parte esencial de este curso. Bueno, este es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, esta es una ciudad con alumbrado inteligente. Esto lo saqué del sitio de LoRa mismo. Y todas las luces están funcionando con LoRa. Y de hecho, se usa LoRa para lo que es smart meters, o sea, medidores de energía eléctrica en casas y también iluminación inteligente, ¿no?